mi país es mejor en todo. ¿Qué sentirías si escucharas a alguien decir eso con total convicción? La velocidad, el brillo, la infinidad de opciones. Sin duda, las grandes metrópolis del primer mundo tienen un encanto innegable. Pero para una madre norteamericana, el instante en que dejó atrás su vida en el Perú para regresar a su patria, se convirtió en el inicio de un brutal choque cultural inverso. La emoción al aterrizar en el aeropuerto, la nostalgia por un bullicio que creía extrañar. Todo se desvaneció entre el rugido incesante de las bocinas y las avenidas atestadas que te arrastran como una marea humana. Aquello que ella alguna vez llamó progreso, después de 3 años de acostumbrarse a la calma limeña, se transformó para su familia no en una fuente de energía, sino en una asfixia opresiva. Si escuchas con atención, puedes oír la tranquilidad, había escrito su pequeña hija en un separador de libros hecho a mano, un recuerdo que ahora parecía una profecía. Aquel día, aferrándose con fuerza a la mano de su madre en un cruce peatonal de Nueva York, el estruendo de una taza rota en la quietud forzada de la noche, la afirmación condescendiente de sus amigos de que Estados Unidos es superior en todo. Cada uno de estos momentos se convirtió en una pieza del rompecabezas, presagios que terminarían alterando drásticamente el destino de su familia. ¿Cuál fue la verdadera fortaleza que descubrieron en el Perú? ¿Por qué sus hijos, entre sollozos, suplicaron volver una y otra vez? ¿Y cuál fue la respuesta final a la que llegaron como pareja? Esta historia, mi gente, es la crónica de un largo viaje en busca del poder que se esconde detrás del silencio, un poder que muchos peruanos poseen y ni siquiera lo saben. Cuando todas las piezas de este relato se unan al final, les aseguro que ustedes también comenzarán a escuchar el sonido de la verdadera paz. Quédense hasta el final. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse y darle al botón de me gusta. Así, la plataforma les seguirá recomendando contenido valioso como este. Y si quieren apoyar este canal, un yape o un plin siempre son bienvenidos. ¡Arrancamos! La última noche en Lima, el aire de Miraflores parecía cargado de una quietud melancólica, casi tangible. Fuera de la ventana, los faroles de la calle arrojaban una luz amarina sobre las bugambillas, y el sonido lejano y rítmico de las olas rompiendo en la costa verde resonaba como el latido profundo de la ciudad. En medio de ese silencio, mi hija Maya colocó un pequeño separador de cartulina sobre la mesa del comedor. Con sus lápices de colores, había dibujado a nuestra familia de 4, tomados de la mano bajo el sol radiante de un parque lleno de flores, con un par de llamas pastando cómicamente al fondo. En el reverso, con su caligrafía infantil y esmerada, había escrito una frase que me heló por dentro: si escuchas con atención, puedes oír la tranquilidad. Con una sonrisa forzada, le dije: qué lindo te quedó, mi amor. Pero en ese preciso instante, sentí como un tambor ansioso comenzaba a golpear en lo profundo de mi pecho. Mis amigos en Estados Unidos, todos, sin excepción, repetían como un mantra que nuestro país era superior en todo. La eficiencia, la modernidad, la ambición. Yo misma lo había creído sin dudarlo. Sin embargo, al cerrar los ojos, lo que aparecía en mi mente eran fragmentos de nuestros días en el Perú. El sonido amable del camión del gas con su melodía particular, el buenos días, casera del vendedor de frutas en la esquina, el respeto casi ceremonial con el que la gente hacía cola en el banco. Cada uno de esos detalles, antes triviales, ahora resurgía con una claridad dolorosa. Seguro que al volver lo olvidaremos. Esta vida aquí fue solo un sueño temporal, me repetía a mí misma, como un conjuro para calmar mi inquietud. Con ese pensamiento, arrastré las maletas desde el fondo del closet. El sonido del cierre al cerrarse pareció cortar el aire de la habitación, como si estuviera trazando una línea definitiva entre dos mundos. Mi hijo Leo, con su pequeña pelota de fútbol bajo el brazo, me sonrió y dijo: no la voy a perder, mamá. Maya, por su parte, sacó de su mochila una colección de separadores de libros, todos con motivos peruanos, y los apiló con un cuidado meticuloso. Su serenidad era tan madura que, por un instante, sentí que mis hijos estaban muy por delante de mí en este viaje. Mi esposo, David, que revisaba unos documentos en la sala, detuvo su trabajo de repente y se quedó mirando por la ventana, hacia la huaca pucllana que se iluminaba a lo lejos. Su perfil estaba marcado por una sombra que no supe si era alivio o una profunda incertidumbre. Intenté decirle algo, pero las palabras se deshicieron en mi garganta antes de poder nacer. Esa noche, el sueño no llegó. Acostada en la cama, escuchaba el zumbido constante del refrigerador, un ritmo predecible y calmado. El ligero silbido del viento que se colaba por la ventana del balcón. Esos pequeños sonidos, apilados uno sobre otro, solo hacían que el silencio de la noche limeña fuera más profundo.
Esa quietud era como un espejo que iluminaba los rincones más oscuros de mi alma, obligándome a enfrentar una ansiedad que no quería nombrar. En un sueño ligero y entrecortado, me vi en una intersección de Nueva York. Los semáforos cambiaban frenéticamente de rojo a verde, pero nadie corría. La gente simplemente se detenía, esperaba, cedía el paso al otro. Era una visión extrañamente pacífica que, incluso después de despertar, se quedó grabada en el reverso de mis párpados. A la mañana siguiente, en el aeropuerto Jorge Chávez, la pista de despegue brillaba bajo el sol matutino. El rugido de los motores de los aviones era una invitación atronadora hacia el cielo. Vamos a casa. Ahora empieza la vida de verdad, me susurré a mí misma. Pero justo en ese momento, la mano de Maya apretó la mía con una fuerza sorprendente, casi dolorosa. Su agarre no era una simple despedida. Se sentía como una súplica desesperada, un intento de comunicar algo que las palabras no podían expresar. En ese momento, yo aún no lo entendía. No sabía que las palabras en su separador de libros y esa mano pequeña aferrada a la mía eran las primeras pistas, los presagios que guiarían nuestro destino de una forma que jamás habría imaginado. Todavía recuerdo con una claridad asombrosa la primera noche que llegamos a Lima, 3 años atrás. Al poner un pie en nuestro departamento de Miraflores, lo primero que me golpeó fue el silencio. El crujido de las hojas de los ficus en el parque de enfrente, mecido por la brisa del Pacífico, sonaba exageradamente alto. Incluso el ladrido lejano de un perro me pareció antinatural en una capital tan grande. En las calles, no había un concierto de bocinas. Cuando el semáforo cambiaba, la gente cruzaba sin apuro, con una calma que me pareció casi exasperante. ¡Qué falta de energía!, pensé. En Nueva York, la ciudad de la que veníamos, el estruendo de la vida nunca se detiene, ni de día ni de noche. El ruido era, para mí, sinónimo de seguridad y vitalidad. La quietud, en cambio, evocaba una sensación de vacío e inquietud. A la mañana siguiente, David y los niños se embarcaron en sus nuevas rutinas. Mi esposo, con su traje impecable, se dirigió a su nueva oficina en San Isidro, y los niños, con sus mochilas nuevas, a su colegio. Yo, asumiendo mi rol, fui al mercado del barrio. El lugar estaba increíblemente ordenado. Los pasillos eran amplios, y los productos estaban apilados con una precisión casi artística. Montañas de lúcumas, pirámides de paltas, canastas rebosantes de ajíes de todos los colores. Pero me sentía perdida. No reconocía la mitad de las frutas y verduras, y cada pregunta que intentaba formular en mi español torpe se sentía como un esfuerzo titánico. Mientras estaba paralizada con mi carrito de compras, una voz cálida sonó a mis espaldas. ¿Necesita ayuda, mamita? Me di la vuelta y vi a una mujer de mediana edad, una vendedora con una sonrisa que abarcaba todo su rostro. Con una paciencia infinita, me señaló cada producto, me explicó para qué servía y hasta me dio una receta para preparar lomo saltado. En ese momento, sentí una pequeña calidez expandirse en mi pecho, pero, extrañamente, también me sentí incómoda. En Nueva York, nadie se te acerca si no pides ayuda. Aquí, mi simple expresión de confusión fue suficiente para que alguien se detuviera a ofrecerme su tiempo. ¿Y si mi independencia se erosionaba? ¿Y si me volvía invisible si no mostraba mi necesidad? Esa extraña ansiedad me asaltó. Al volver a casa, los niños ya hablaban sin parar de sus experiencias. Maya contó con orgullo cómo había ayudado a una compañera que no entendía la tarea, y Leo, con gestos exagerados, describió el partido de fútbol que había jugado en el recreo, donde todos, sin importar si eran buenos o malos, tenían la oportunidad de patear la pelota. Verlos tan llenos de vida me dio un poco de paz, pero yo no podía quitarme la sensación de ser una extraña, una pieza que no encajaba. Esa noche, cuando David regresó, me habló de la cultura de las reuniones de trabajo en Perú. En Estados Unidos, el objetivo es llegar a una conclusión lo más rápido posible. El jefe da una orden y la discusión termina. Pero aquí, me explicó, un solo tema podía discutirse durante horas, asegurándose de que cada persona en la sala estuviera de acuerdo y se sintiera incluida. David lo describió como una pérdida de tiempo, pero luego añadió en voz baja, aunque quizás tenga algún sentido que no entiendo. No supe qué responder. Solo me llevé a la boca una cucharada de la sopa de quinoa que había preparado, un sabor nuevo y reconfortante. La mesa estaba servida, la comida era deliciosa, pero mi corazón se sentía desordenado. Cuando me metí en la cama, de nuevo sin poder dormir, aguzé el oído. Desde la ventana, apenas se oía ruido. Solo el paso lejano y rítmico del metropolitano,
Un murmullo constante que, poco a poco, empezó a sonar como una canción de cuna. Pero junto con esa calma, se deslizó el miedo de ser devorada por esa misma quietud. ¿Era el silencio aburrimiento o era paz? Aún no tenía la respuesta, pero esa noche comencé a darme cuenta de algo fundamental. El silencio peruano no ocultaba nada, al contrario, iluminaba todo lo que había dentro de mí. Apenas unas semanas después de empezar nuestra vida en Perú, mis hijos ya se habían adaptado al nuevo entorno con una facilidad que me asombraba. Maya, que al principio se sentía tímida, me contó con un orgullo radiante que la habían nombrado ayudante de la biblioteca en su colegio. Me explicó que usaba separadores de libros que ella misma hacía para los libros que prestaba. En ellos dibujaba con sus lápices de colores escenas de su nueva vida, filas ordenadas de niños esperando el kiosco, pequeños cruzando el paso de cebra de la mano, y en el reverso, escribía frases cortas con su letra temblorosa. Una de ellas decía: cuando respetas tu turno, el paisaje que ves es más bonito. Al escuchar esas palabras, sentí un pequeño temblor en el pecho. En tan poco tiempo, mi hija no solo había absorbido las reglas de convivencia peruanas, sino que las había transformado en su propia forma de arte y sabiduría. Leo también se había lanzado de cabeza a su nuevo mundo. Los primeros días parecía perdido en el aula, pero todo cambió un día que se cayó en el patio mientras jugaba a la pelota. Un compañero que ni siquiera conocía corrió a ayudarlo a levantarse, le limpió la rodilla raspada y le compartió su galleta. Desde ese instante, su rostro cambió. Llegó a casa gritando: «Mamá, ya tengo un pata». A partir de entonces, las invitaciones a jugar en el parque del barrio se volvieron constantes. Verlo contar sus aventuras con tanto entusiasmo era un bálsamo para mi alma, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que yo era la única que seguía a la saga, la única que aún no había encontrado su lugar. Mientras tanto, David llegaba a casa del trabajo con suspiros mezclados con una extraña fascinación. Seguía quejándose de las largas reuniones. En Nueva York, la velocidad era la medida del éxito. Un jefe tomaba una decisión, y el equipo la ejecutaba sin demora. Pero en Lima, cada detalle se examinaba minuciosamente, y la discusión continuaba hasta que se alcanzaba un consenso genuino. David seguía diciendo que era ineficiente, pero a la vez, había empezado a notar la mirada seria y concentrada de sus colegas peruanos mientras tomaban notas, el respeto con el que se escuchaban unos a otros. ¿Será realmente una pérdida de tiempo?, se preguntaba en voz alta. Su tono era una mezcla de irritación y desconcierto, pero en el fondo de su mirada, podía vislumbrar un esfuerzo sincero por comprender. Una noche, después de que la familia se durmiera, salí al balcón. A lo lejos, el sonido constante del tráfico en la vía expresa era un murmullo rítmico, no una cacofonía. Ese sonido se fusionaba con las historias que mis hijos me contaban, con el ritmo de su nueva vida, y sentí como si la propia ciudad me susurrara: escucha con atención lo que esta vida te ofrece. Las palabras del separador de Maya volvieron a mi mente: cuando respetas tu turno, el paisaje que ves es más bonito. Repasé esa frase en mi cabeza como si acariciara sus letras, y, sin saber por qué, sentí que los ojos se me humedecían. Al día siguiente, Maya me mostró un nuevo separador. En él, había dibujado a nuestra familia bajo un cielo lleno de cometas en el malecón de Miraflores. Y en el reverso, otra frase corta: si escuchas con atención, puedes oír la tranquilidad. Sorprendida, le pregunté por qué había escrito eso. Ella, con una sonrisa tímida, simplemente respondió: porque Perú es tranquilito, mamá. Su respuesta me dejó sin palabras. Lo único que pude hacer fue abrazarla con todas mis fuerzas. Las palabras que mis hijos estaban aprendiendo primero no eran de un libro de texto, eran lecciones que la propia tierra peruana les estaba enseñando sobre el verdadero significado de la calma. Yo seguía sumida en mi confusión, pero sentía, como una pequeña semilla, que algo nuevo y profundo empezaba a brotar en mi interior. Una noche, David llegó a casa con un entusiasmo que no le había visto en mucho tiempo. Mientras se quitaba los zapatos en la entrada, anunció con la voz vibrante: tenemos que hablar de algo importante. Se sentó frente a mí en el sofá, y la noticia que soltó fue como un relámpago: la sede principal de su empresa en Nueva York estaba lanzando un nuevo proyecto global, y lo habían elegido a él para ser uno de los líderes. La misión, por supuesto, significaba mudarse de vuelta a Estados Unidos. Me quedé sin palabras, paralizada por la sorpresa, pero inmediatamente después, una ola de euforia me recorrió. Durante tanto tiempo, había soñado con el día en que volveríamos a casa. Y de repente, ese sueño se materializaba frente a mí. Le apreté la mano a David y exclamé: ¡qué maravilla, mi amor!
Saqué el celular al instante y empecé a escribirles a mis amigos en Nueva York. Apenas envié el primer mensaje, la pantalla se iluminó con respuestas. Te estábamos esperando, tienes que ver cómo ha cambiado la ciudad, decían los mensajes, llenos de emojis y exclamaciones. La velocidad con la que llegaban las respuestas era tan vertiginosa que mi corazón se contagió de esa misma excitación. Pero cuando les dimos la noticia a los niños, mis expectativas se hicieron añicos. Maya, con la voz entrecortada, susurró, no quiero dejar de ser la ayudante de la biblioteca. Ya tenía un pequeño equipo de amigos con los que organizaba actividades y estaba planeando el tema para la próxima feria del libro. Leo, frustrado, golpeó la mesa y gritó, pero si ya me habían elegido para correr en la posta de las Olimpiadas del colegio. En su pequeño corazón, la vida que había construido en Perú había echado raíces profundas y fuertes. Intenté consolarlos con una sonrisa que se sentía falsa. Harán nuevos amigos enseguida, les dije, aunque mis palabras sonaban huecas hasta para mí. Dentro de mí, la alegría de volver a casa luchaba contra la terrible sensación de estar arrancándoles algo precioso. Unos días después, comenzó la mudanza. Las cajas de cartón se apilaban en la sala, y el aire de la casa se llenó de una energía caótica y triste. Maya guardó su colección de separadores en una cajita, pero deslizó el último que había hecho en el bolsillo de su maleta. Leo metió su pequeña pelota de fútbol en la mochila, repitiendo una y otra vez que no la iba a perder. David organizaba sus documentos con una expresión seria, pero en su rostro se dibujaba una mezcla de alegría y una sombra de inquietud. En el auto camino al aeropuerto, yo sentía una emoción creciente. Solo imaginar la vista de los rascacielos de Manhattan me aceleraba el pulso. Pero a mi lado, Maya intercambiaba mensajes cortos y tristes con sus amigas, y Leo miraba por la ventana el paisaje limeño sin decir una sola palabra. En el momento del despegue, cuando el avión vibró y se separó de la tierra, sentí por fin un alivio profundo. Volvemos, repetí en mi mente. Pero en ese instante, la pequeña mano de Maya volvió a apretar la mía con esa fuerza desesperada. Era como si me preguntara, ¿de verdad esto es lo correcto? Por un segundo, me quedé sin aliento. Pero luego miré el cielo azul que se extendía más allá de la ventanilla y reprimí esa sensación. Seguro que la vida en Nueva York lo arreglará todo, me convencí a mí misma. No tenía otra opción más que creerlo. En el momento en que salí del aeropuerto JFK de Nueva York, sentí una oleada de algo caliente en el pecho. El aire familiar de mi país, el acento que conocía, los recuerdos de mis días de risas con amigos. Todo volvió de golpe. Al subir al taxi, el paisaje urbano que desfilaba por la ventanilla me dio la certeza de que, en efecto, había vuelto a casa. Sin embargo, esa nostalgia duró apenas unos minutos. Pronto, se transformó en una sensación completamente distinta. Las autopistas estaban colapsadas, un mar de metal estancado donde las bocinas sonaban en una sinfonía interminable y agresiva. Los conductores se cerraban el paso unos a otros con furia, y los repartidores en bicicleta zigzagueaban entre los autos como si sus vidas no valieran nada. Las aceras estaban atestadas de gente que caminaba a un ritmo frenético, chocando hombros sin pedir disculpas. Quise llamar a ese caos energía, pero después de 3 años en la calma relativa de Lima, esa marea de ruido y gente se sentía como una losa pesada sobre mi pecho. Cuando el taxi llegó a nuestro nuevo edificio de apartamentos, un rascacielos impersonal en el centro de la ciudad, el vestíbulo era un hervidero constante de gente. La cola para el ascensor era una batalla de empujones. Una vez dentro, íbamos apretados como sardinas, los botones de los pisos cubiertos de huellas dactilares, y al cerrarse las puertas, el suspiro de cansancio de un extraño sonó justo en mi oído. Era un universo completamente diferente al de nuestro tranquilo edificio en Miraflores. Por la noche, intenté relajarme en el apartamento ya amueblado, pero el ruido de la construcción de un edificio cercano no cesaba. El taladro, el chirrido de las grúas, las sirenas, las risas estridentes de la gente en la calle. Todo se mezclaba en una cacofonía que no paraba, incluso bien entrada la madrugada. Los niños daban vueltas en sus camas, incapaces de dormir. «Hace mucho ruido, mamá», se quejaban en susurros. Yo misma me apreté la almohada contra los oídos, pero el sonido atravesaba las paredes y retumbaba en mi cabeza. Fue entonces cuando recordé una noche cualquiera en Lima. Al abrir la ventana, el sonido regular y distante de los autos en la vía expresa era un murmullo que acompañaba el silencio, como si toda la ciudad durmiera a mi alrededor. Ese sonido no era aburrido, era una nana que calmaba el alma. En cambio, la noche de Nueva York parecía empeñada en no dejarnos descansar,
bombardeándonos con su estruendo. Mientras lavaba una taza en la cocina, se me resbaló de las manos. El sonido agudo del cristal al romperse fue como una puñalada en el silencio artificial de nuestro apartamento. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, reflejando la luz como pequeños cuchillos. Me arrodillé y, con manos temblorosas, empecé a recogerlos uno por uno. El contacto frío de los trozos rotos se sintió como un presagio, como si el propio destino me estuviera diciendo que la vida aquí no sería fácil. Mami, quiero volver al Perú, se escapó la vocecita de Maya desde su cama. No supe qué responder. Me acerqué, le acaricié el pelo y solo pude repetir, todo va a estar bien. Pero esa frase era solo un intento desesperado por convencerme a mí misma. Así comenzó nuestra nueva vida, una vida que era la antítesis del sueño que yo había imaginado. Lejos de sentirme emocionada, me sentía arrastrada por una inundación de ruido. Mientras guardaba los pedazos de la taza rota en una caja, ya no podía ignorar esa voz en mi interior que me gritaba que la calma que había dejado atrás era, en realidad, lo que más anhelaba. Una semana después de instalarnos en Nueva York, salí con Maya a hacer las compras. La gran avenida que teníamos que cruzar era un río de tráfico incesante, y una multitud se agolpaba en la acera esperando el semáforo. En cuanto la luz cambió a verde, las bocinas estallaron desde todas direcciones, y los autos que giraban pasaban a centímetros de los peatones. Instintivamente, apreté la mano de mi hija con fuerza. Su palma estaba fría y sudorosa, y sus delgados dedos se clavaron en mi mano. Tengo miedo, mamá, susurró Maya, con la cabeza gacha y la voz temblorosa. En el Perú, el cruce peatonal había sido un símbolo de seguridad. Cuando la luz se ponía en verde para nosotros, los autos paraban sin excepción. Esa normalidad, esa cortesía cívica, aquí era inexistente. La gente corría para cruzar, chocando entre sí, lanzando insultos al aire. Cuando por fin llegamos al otro lado, Maya se aferró a mi brazo y dijo, quiero los cruces de Perú. Esas palabras fueron como un puño que me apretó el corazón. Dentro del supermercado, las diferencias eran igual de chocantes. Los pasillos eran estrechos, y la gente se empujaba con los carritos, arrebatándose los productos de los estantes. Cuando intenté coger un manojo de espinacas, una mano se adelantó desde mi lado y se lo llevó sin más. Las verduras, perfectamente envueltas en plástico, parecían artificiales, sin olor. No pude evitar pensar en los mercados de Lima, donde podías oler la frescura de la tierra en cada papa y conversar con el vendedor sobre la cosecha. Aquí, una duda constante me asaltaba, ¿cuántos pesticidas tendrán estos alimentos? En la caja, la cola era un desorden. La gente se colaba, me empujaban por la espalda, y para cuando pagué, estaba agotada física y mentalmente. Al volver a casa, encontré a Leo llorando sobre sus deberes. Me dijo que apenas podía seguir el ritmo de la clase y que no tenía tiempo ni energía para hacer amigos. En su colegio de Lima, había un ambiente de colaboración. Si un niño se quedaba atrás, los demás lo ayudaban de forma natural. Pero aquí, la competencia era la norma, y las notas lo eran todo. Ver los hombros de mi hijo temblar mientras lloraba en silencio me hizo cuestionar, con una certeza dolorosa, si volver había sido la decisión correcta. Esa noche, cuando ya estaba en la cama, Maya susurró desde la oscuridad, mamá, quiero volver a cruzar la calle en Perú. Su voz sonaba como si pidiera un deseo imposible, y sentí que el pecho se me partía. El sonido electrónico y monótono del semáforo peruano, pi 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 pi, resonó en mi memoria. Un sonido simple que, sin embargo, contenía una promesa de seguridad que ahora parecía un lujo inalcanzable. Acaricié su pelo y le contesté algún día, mi amor, sabiendo que mis palabras eran un consuelo vacío. En un rincón de su escritorio, aún estaba el separador de libros que había traído de Lima. Si escuchas con atención, puedes oír la tranquilidad, decía. Quizás, solo ahora, en medio de este estruendo, estaba empezando a entender de verdad su significado. El mayor golpe de realidad vino de la vida escolar de mis hijos. La jornada empezaba antes del amanecer y terminaba bien entrada la tarde. Los recreos eran de apenas unos minutos, sin tiempo para jugar en el patio, simplemente pasaban de una clase a otra. Al llegar a casa, una montaña de deberes los esperaba, y tenían que quedarse pegados al escritorio hasta altas horas de la noche para poder terminar. Mirando el cuaderno de Maya, lleno de ecuaciones y ensayos que parecían de nivel universitario, me preguntaba una y otra vez si esa era la infancia que merecía una niña de 10 años. La vida escolar en Perú había sido tan diferente. Había tiempo para reír con los amigos entre clases, la hora del almuerzo era un momento de alegría compartida.
Después del colegio, jugaban en el parque, y los deberes eran manejables, dejando espacio para ser simplemente niños. Esa rutina apacible ahora parecía un paisaje de un sueño lejano. Al principio, Maya decía que lo intentaría, que se esforzaría, pero poco a poco, las ojeras empezaron a marcar su rostro. Una noche, mientras borraba por enésima vez una respuesta en su cuaderno, soltó un suspiro agotado, cerró el libro y me miró. Mamá, extraño los almuerzos del cole en Lima. Quiero volver a decir, buen provecho, con mis amigos. No pude decirle nada. Solo la abracé y le acaricié la espalda. Leo también sufría. Apenas podía seguir las clases y no tenía energía para socializar. Llegaba a casa, se sentaba en un rincón y susurraba, no tengo amigos aquí, con los ojos llenos de lágrimas. El mismo niño que en Perú se había vuelto un experto en chapadas y matagente, que había aceptado sin dudar la mano de un desconocido para levantarse, ahora era una sombra silenciosa postrada en su escritorio. Como madre, me debatía entre el deseo de decirle tienes que ser fuerte y el impulso de abrazarlo y decirle no tienes que forzarte. Pero cada vez que veía sus rostros exhaustos, las palabras se me atascaban en la garganta. La culpa me carcomía. ¿Era mi decisión de volver la que los estaba destrozando? Esa pregunta me mantenía despierta noche tras noche, mirando el techo de una habitación que no se sentía como un hogar. Una noche, Leo me dijo con su vocecita, mamá, quiero volver a cruzar la calle en Perú. Quiero escuchar ese sonido otra vez. Maya, desde su cama, asintió en la oscuridad y añadió, y yo quiero volver a la biblioteca. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía. Sus palabras no eran un capricho. Eran un grito de auxilio de sus pequeñas almas. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el separador de Maya. Cuando respetas tu turno, el paisaje que ves es más bonito, leí. En la escuela de Nueva York no había turnos, no había pausas. Solo una carrera implacable hacia adelante. Quizás por eso mis hijos habían perdido la sonrisa. Solté un suspiro profundo y apreté el separador en mi mano. Solo ahora comprendía lo vital que habían sido esos días de calma y orden para ellos. Unas semanas después de nuestro regreso, quedé en verme con mis antiguas amigas. El punto de encuentro era una cafetería de moda en un centro comercial recién inaugurado. El lugar estaba a reventar, y nos sentaron en una mesa diminuta, tan pegada a las demás que podía oír la conversación de la mesa de al lado como si estuviera con ellos. Cada vez que movía mi silla, chocaba con la persona de atrás. El bullicio era ensordecedor. Por un momento, sentí una pizca de nostalgia por ese ambiente, pero inmediatamente después, extrañé la agradable distancia y el respeto por el espacio personal que había experimentado en Perú. Mis amigas estaban igual de alegres y ruidosas que siempre. Me recibieron con abrazos y sonrisas. La conversación fluyó rápidamente de sus vidas a mi experiencia en el extranjero. ¿Perú? Qué difícil debe haber sido. ¿No es un país súper atrasado?, preguntó una de ellas, inclinándose sobre la mesa con una curiosidad casi morbosa. Me sentí un poco incómoda. Respondí con modestia, bueno, la barrera del idioma fue un reto, pero los supermercados eran muy limpios, la comida fresca, y el transporte público, aunque caótico, tenía su propio orden y la gente era muy amable. Mis palabras fueron recibidas con un breve silencio, seguido de una carcajada condescendiente. ¡Ay, qué aburrido! Aquí en Estados Unidos tenemos libertad, todo es más grande, más rápido. Obviamente, tener más opciones siempre es mejor, ¿no crees? Me sentí acorralada por su energía avasalladora y no supe qué decir. Era cierto que su libertad parecía deslumbrante. La ciudad estaba en constante cambio, rebosante de actividad, y la gente actuaba con una audacia que a veces yo envidiaba. Pero para mí, esa libertad también se sentía como un sinónimo de caos. El terror que sentía cada vez que cruzaba la calle, la agresividad en el supermercado, la imagen de mis hijos agotados por la competencia escolar. En mi mente, libertad y desorden se habían convertido en la misma cosa. Definitivamente, Estados Unidos es mejor en todo, sentenció otra de mis amigas con una seguridad aplastante. En ese preciso momento, sentí un profundo malestar. La imagen de mis días tranquilos en Lima volvió a mi mente. La puntualidad del metropolitano, el orden en las colas, el orgullo en los ojos de Maya cuando me mostraba sus separadores. Nada de eso era atrasado. Al contrario, poseía una fuerza invisible que brindaba seguridad a las personas. Pero no me atrevía a decirlo. No tuve el valor de contradecir sus sonrisas llenas de certeza.
levanté mi taza de café y el sabor amargo se extendió por mi boca. El ruido a mi alrededor era abrumador, la conversación de la mesa de al lado, el llanto de un niño, el sonido metálico de los platos. De repente, una frase del separador de malla brilló en mi memoria: si escuchas con atención, puedes oír la tranquilidad. Aquí, si escuchaba con atención, lo único que oía era ansiedad. Dejé la taza sobre la mesa y solté un suspiro casi inaudible. El reencuentro con mis amigas había sido alegre en la superficie, pero en esa mesa, por primera vez, fui plenamente consciente del inmenso valor de los días que había dejado atrás en el Perú. Esa noche, después de la reunión en la cafetería, llegué a casa con el corazón pesado. Había reído con mis amigas, pero en el fondo de mi pecho, las palabras no dichas se sentían como espinas. Después de la cena, una vez que los niños estaban en sus camas, encontré a David en el sofá, revisando unos documentos bajo la luz de una lámpara. La luz dibujaba sombras de cansancio en su rostro. Dudando un poco, le pregunté: ¿podemos hablar? Él levantó la vista, sorprendido, y asintió. Claro. En ese instante, todas las emociones que había estado reprimiendo salieron a borbotones. Le conté sobre la reunión, cómo mis amigas habían ridiculizado mi vida en Perú, llamándolo un lugar atrasado. Le conté cómo se rieron cuando mencioné la limpieza de los mercados o la amabilidad de la gente. Y cómo, cuando afirmaron con tanta arrogancia que Estados Unidos era superior en todo, sentí un nudo en el estómago. Le confesé lo frustrada que estaba conmigo misma por no haber sido capaz de defender lo que sentía. La verdad, dije finalmente, con la voz quebrada, es que quiero volver a Perú. En cuanto las palabras salieron de mi boca, el rostro de David se tensó. Hubo un silencio que duró una eternidad. Luego, suspiró profundamente y dijo algo que jamás esperé escuchar. Para serte honesto, yo he estado pensando exactamente lo mismo. Me contó de la frustración que sentía en el trabajo. En la oficina de Nueva York, la velocidad lo era todo. Las decisiones se tomaban al instante, las acciones eran inmediatas. Pero eso generaba un sinfín de errores, correcciones y malentendidos, lo que al final resultaba terriblemente ineficiente. Me quejaba de las reuniones largas en Lima, dijo, con una voz teñida de ironía, pero ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta de que ese tiempo, perdido, era en realidad una inversión. Era un mecanismo para reducir errores desde el principio. Había un tono de alivio en su voz, como si por fin hubiera podido nombrar su malestar. Sentí una pequeña luz encenderse en mi pecho. Le conté cómo los niños estaban exhaustos con la escuela, cómo Maya lloraba extrañando sus almuerzos con amigos, y cómo Leo deseaba escuchar el sonido del semáforo peruano. David asintió lentamente, con una profunda tristeza en la mirada. Lo sé. Se ve en sus caras. No se sienten seguros aquí. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez, no era un silencio incómodo. Era un silencio de comprensión, de saber que nuestros corazones apuntaban en la misma dirección. Tomé el separador de malla que había dejado sobre la mesa y acaricié las palabras escritas en el reverso: si escuchas con atención, puedes oír la tranquilidad. Esa frase, ahora, parecía una carta enviada desde el futuro, mostrándonos la respuesta. Volvamos a Perú, dije. David me miró con los ojos muy abiertos, pero luego, una sonrisa lenta y genuina se dibujó en su rostro. Estaba esperando que dijeras eso. Esa noche, en medio de la ruidosa Nueva York, por fin habíamos encontrado una dirección clara en nuestro interior. Unos días después de esa conversación, mientras la tarde caía, la puerta principal se abrió y la voz de David resonó en el apartamento, cargada de una energía que no le había escuchado en meses. Buenas noticias. Tenía el celular en la mano, y todavía parecía estar vibrando con el eco de una llamada reciente. Entró en la sala, dejó un fajo de papeles sobre la mesa y se volvió hacia mí. Me acaban de llamar de la oficina de Lima. Están iniciando un nuevo proyecto y necesitan a alguien con experiencia para liderarlo. Me han preguntado si querría volver. Mi corazón dio un vuelco. Era una mezcla de incredulidad y una calidez que se extendía desde mi pecho hacia todo mi cuerpo. Lo único que pude articular fue: ¿de verdad? David asintió con una firmeza que disipó todas mis dudas. No me han presionado para decidir ahora mismo, continuó, pero les he dicho que lo consideraré muy seriamente. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros y, sin darme cuenta, susurré un gracias al universo. Esa noche, después de cenar, llamamos a los niños a la sala y nos sentamos con ellos. Puede que volvamos a Perú, les dijo David.
Por un instante, sus rostros se quedaron congelados, procesando la información. Pero al segundo siguiente, sus caras se iluminaron como si un sol hubiera salido dentro de ellos. ¿De verdad? ¿Podré volver a mi antiguo colegio?, preguntó Maya, casi saltando del sofá. «Y yo podré jugar en el parque con mis patas», exclamó Leo, con la voz llena de alegría. Era la primera vez que los veía sonreír con tanta sinceridad en meses. Maya corrió a su habitación y volvió con su cajita de tesoros, sus separadores de libros. Los extendió sobre la mesa, un mosaico de colores y recuerdos. En sus reversos, bailaban sus pequeñas frases de sabiduría: cuando respetas tu turno, el paisaje que ves es más bonito. Si escuchas con atención, puedes oír la tranquilidad. Leo corrió a buscar su pelota de fútbol, la abrazó con fuerza y declaró: «Esta vez no se me escapa ningún gol». No pude evitar que las lágrimas se me escaparan. Más tarde, cuando los niños ya dormían, David y yo hablamos en voz baja. Hablamos de lo asfixiante que había sido la vida en Nueva York, de cómo habíamos visto desaparecer las sonrisas de nuestros hijos, y de la profunda sensación de seguridad y paz que la vida en Perú nos había dado. Al ponerlo en palabras, ya no era solo un deseo de volver. Se había convertido en la certeza de que Perú era el lugar al que pertenecíamos. Unos días después, David llamó a la oficina de Lima y aceptó la oferta. Fue una decisión tomada en base al respeto por nuestros sentimientos, el futuro de nuestros hijos y, por primera vez, el camino que él mismo sentía que era el correcto. Cuando colgó el teléfono, soltó un largo suspiro y dijo una sola palabra: hecho. Su rostro se veía sereno, como si se hubiera quitado una carga que llevaba a cuestas desde hacía mucho tiempo. Esa noche, tomé uno de los separadores de Maya y lo sostuve contra la luz. En él había dibujado a toda nuestra familia comiendo picarones. En el reverso, había una frase que no había leído antes: la tranquilidad no se escucha con los oídos, se siente en el corazón. Un calor inmenso llenó mi pecho y una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. En el momento en que el avión aterrizó de nuevo en suelo peruano, una sensación de alivio que había olvidado por completo se extendió por mi pecho. Al poner un pie en la sala de llegadas del aeropuerto Jorge Chávez, vi a la gente haciendo colas ordenadas, siguiendo las indicaciones del personal con una calma pasmosa. Nadie empujaba, nadie gritaba. Solo había un orden silencioso y funcional. No pude evitar respirar hondo y susurrar para mis adentros: hemos vuelto. Llegamos a nuestro antiguo departamento en Miraflores al atardecer. Al abrir la puerta, un olor familiar y reconfortante nos dio la bienvenida. El pasillo impecable, el piso encerado, los suaves rayos del sol poniente que se filtraban por la ventana. Dejamos las maletas y abrí las cortinas. Desde la calle, llegaba el sonido de las risas de unos niños jugando en el parque. La casa entera estaba envuelta en una calma serena que, lejos de ser aburrida, me anclaba, me tranquilizaba profundamente. A la mañana siguiente, los niños, con un nudo de nervios y emoción, se dirigieron a su antiguo colegio. Pero en cuanto cruzaron la puerta, un grupo de amigos que los esperaba corrió a recibirlos con gritos de alegría. Maya se fundió en un abrazo con sus amigas, y Leo, con la mochila aún puesta, empezó a correr por el patio con sus patas. En cuestión de minutos, toda la ansiedad se había disipado, reemplazada por la pura felicidad del reencuentro. Viendo la escena desde fuera, sentí que mi corazón se llenaba de lágrimas cálidas de gratitud. Maya se reincorporó inmediatamente a sus actividades en la biblioteca. Un día, al volver del colegio, me mostró un nuevo separador que había diseñado. El tema era el turno. Había dibujado una fila para el semáforo, una cola para comprar en el kiosco, niños esperando para recibir su almuerzo. En el reverso, había escrito: el orden crea tranquilidad. No pude hacer otra cosa que abrazarla. El orden peruano que ella había percibido ya no era una observación, era parte de su corazón. Leo también había cambiado. Durante una clase de educación física, mientras practicaban para la posta, uno de sus compañeros era más lento. Según me contó Leo, toda la clase empezó a animarlo, gritando: «Vamos, tú puedes». Mi hijo, con orgullo, me dijo: «Yo también lo animé, mamá». El niño que había sufrido la soledad en una cultura de competencia despiadada había redescubierto la alegría de correr junto a sus compañeros, de apoyarlos. David también redescubrió el valor de su entorno laboral. Las reuniones seguían siendo largas, pero ahora entendía que cada minuto de discusión era una inversión en la calidad y la seguridad del resultado final. Una noche, al llegar a casa, me dijo: «Hoy hemos avanzado lento, pero seguro». Asentí desde el fondo de mi corazón.
Hay cosas más importantes que la velocidad. Y este país nos lo estaba enseñando. Abrí la ventana, y el sonido lejano del metropolitano llegó a mis oídos. Un ritmo regular y calmado que se mezclaba con la brisa nocturna. Al recordar el estruendo infernal de Nueva York, comprendí lo precioso que era este sonido. Si escuchas con atención, puedes oír la tranquilidad. Las palabras de Maya ahora estaban grabadas a fuego en el corazón de toda la familia. El día de la actuación escolar, entré de nuevo al colegio de mis hijos. El sonido de mis pasos resonaba suavemente en los pasillos silenciosos. Al abrir la puerta del aula de Maya, una ola de voces concentradas y entusiastas llenó el aire. La clase de ese día era una presentación en grupo. Varios equipos estaban frente a la pizarra, discutiendo sus temas con mapas conceptuales. Maya, aunque nerviosa, se comunicaba con sus compañeros con la mirada, compartiendo sus ideas con calma. Lo que me sorprendió fue la atmósfera. Cuando alguien no estaba de acuerdo con una opinión, nadie levantaba la voz. Decían cosas como que interesante, no lo había visto así o buena idea, pero qué tal si. Al final de cada presentación, un aplauso espontáneo y genuino llenaba la sala. No era un aplauso por obligación, era un reconocimiento sincero del esfuerzo del otro. Sentí un nudo en la garganta. Qué diferencia tan abismal con las aulas competitivas y frías que había visto en Nueva York. Aquí, en esta aula peruana, se respiraba el aire de una comunidad que aprendía junta. En la clase de Leo, la escena se repitió. Durante una práctica deportiva, un niño tropezó y se cayó. Inmediatamente, toda la clase corrió a ayudarlo. Leo fue el primero en ofrecerle la mano para levantarse. No hubo burlas, no hubo culpas. Solo un espíritu de equipo que buscaba que todos llegaran juntos a la meta. Al ver esa escena, sentí con una certeza absoluta que esa era la lección más importante que mis hijos podían aprender. Al volver a casa, Maya me mostró un nuevo separador. En él estaba escrito: la tranquilidad no la crea una sola persona. La protegemos entre todos. Sus palabras se fusionaron con lo que había visto en el colegio, resonando profundamente en mi alma. Mientras tanto, el cambio en David era palpable. Ya no se quejaba de la lentitud de su trabajo. Al contrario, ahora valoraba ese ritmo pausado que permitía reducir errores y construir consensos sólidos. Una noche, llegó a casa y dijo: aunque nos tomó más tiempo llegar a un acuerdo, al final el proyecto se ejecutó sin contratiempos. A la larga, es más eficiente. Su rostro reflejaba una mezcla de confianza y paz. Al escucharlo, asentí en silencio. La forma de trabajar, la forma de enseñar en el Perú, pueden parecer lentas desde fuera. Pero esa lentitud es en realidad una fuerza. Es la fuerza de la consideración, del respeto, de la construcción de una seguridad colectiva. Es algo que mis hijos aprendían en el aula, que mi esposo aprendía en la oficina, y que yo aprendía cada día en las calles. Esa noche, al abrir la ventana, el viento trajo consigo el sonido lejano de aplausos, quizás de un partido de fútbol en un estadio cercano. Ese sonido se mezcló con el recuerdo de los aplausos en el aula de Maya, expandiéndose en mi pecho. Si escuchas con atención, siempre, en algún lugar, está sonando el sonido de la tranquilidad. Ahora estaba segura. Aquella noche, antes de irnos de Lima, mi hija dejó un pequeño separador sobre la mesa. Las palabras que escribió: si escuchas con atención, puedes oír la tranquilidad, las he llevado conmigo como un amuleto. El recuerdo de su mano apretando la mía con dolor en el cruce peatonal de Nueva York, el sonido agudo de la taza rota en la noche, las palabras condescendientes de mis amigas. Cada uno de esos fragmentos ahora encajaba perfectamente. Una tarde, mientras los niños hacían sus deberes en la sala, Leo ordenó sus lápices en una esquina de la mesa y Maya me mostró su último separador. En el reverso ponía: el silencio no es debilidad. Si escuchas, oirás la verdadera fuerza. En ese instante, algo hizo clic en mi cabeza. Los días silenciosos en Perú nunca fueron aburridos. Esa quietud, nacida del respeto mutuo, del orden voluntario y de la construcción paciente de la seguridad, era la verdadera fortaleza de nuestra familia. Solo después de haber sido arrastrados por el bullicio de Nueva York, por su espejismo de libertad y velocidad, pudimos comprender el valor de lo que habíamos tenido. David, a través de su propia experiencia, había llegado a la misma conclusión. La obsesión por la velocidad a menudo conduce a la ineficiencia. Pero el método peruano, de tomarse el tiempo para verificar y acordar, garantizaba un resultado de mayor calidad. En la lentitud, dijo en voz baja una noche,
se esconde la verdadera rapidez. Sus palabras resonaban con la fuerza de la cooperación que nuestros hijos aprendían cada día. Saqué de un cajón los fragmentos de la taza rota. Los sostuve en la palma de mi mano. Con el tiempo, sus bordes afilados se habían suavizado. Mientras los miraba, me di cuenta de algo. Esos pedazos representaban nuestra vida rota en Nueva York, pero así como sus filos se habían desgastado, las heridas de nuestro corazón habían sanado en la calma del día a día peruano. Salí al balcón. La brisa nocturna mecía las cortinas y el sonido electrónico del semáforo peatonal cercano sonaba con su ritmo predecible. Al escucharlo, sentí una fuerza nacer desde mi interior. La primera frase de Maya, si escuchas con atención, puedes oír la tranquilidad, ahora era el lema de nuestra familia. Mami, mañana haré más separadores, dijo Maya. Quiero regalarle un poco de tranquilidad a más gente. Sonreí, y Leo añadió, y yo voy a meter más goles para mi equipo. David, mirando a nuestros hijos, sonrió con una paz que no le había visto en años y susurró, ahora todo está bien. Y así, nuestra historia llegó a una conclusión. Cada uno de los presagios, cada una de las dificultades, no fueron en vano. Fueron el camino que nos llevó a este momento. Al aprender a escuchar el silencio, encontramos lo que realmente importaba, la seguridad, la cooperación, sobre todo, el lazo inquebrantable de nuestra familia. Mirando las estrellas que brillaban sobre el cielo de Lima, susurré en mi corazón, este es nuestro hogar. Desde que nuestra nueva vida en Lima comenzó, las estaciones han pasado lentamente, y la primavera ha vuelto a pintar de morado las jacarandas de la ciudad. Cada mañana, mis hijos se ponen sus mochilas, se amarran bien los zapatos y gritan al unísono, ya nos vamos. Al verlos partir, siento siempre una calidez en el pecho. Los mismos niños que en Nueva York habían perdido la expresión, agotados, ahora van al colegio con una sonrisa. Ese cambio es mi mayor consuelo. Maya sigue en la biblioteca, y cada semana crea nuevos separadores para sus amigos. El último que me mostró decía, la tranquilidad nace en un solo corazón, pero si la cuidamos entre todos, crece y se contagia. Al leerlo, sentí una sacudida. La simple observación de una niña se había convertido en una convicción profunda. Era como si sus pequeños trozos de cartulina iluminaran el camino de nuestra familia. Leo también ha recuperado su confianza. En sus partidos de fútbol, anima a sus compañeros, se ayudan mutuamente tras cada caída. Cuando habla de su equipo, sus ojos brillan. El niño que lloraba en soledad en Nueva York ahora ríe en medio de sus amigos. Cada vez que lo escucho, se me hace un nudo en la garganta y solo puedo decirle que bueno, mi amor, pero en esas palabras va todo el orgullo del mundo. David ha encontrado una nueva certeza en su trabajo. Entendió que el método peruano, que antes consideraba lento, era en realidad una forma de rapidez orientada al futuro, a la sostenibilidad. En su rostro ya no hay rastro de la frustración que mostraba en Nueva York, solo una calma llena de confianza. Al escucharlo hablar, tengo la certeza de que aquí, en esta tierra, podemos crecer no solo como familia, sino también como individuos. Mi ritual nocturno es salir al balcón y escuchar el sonido lejano del tráfico. Ese ritmo constante, como el latido de un corazón, me calma. Cada vez que recuerdo el ruido incesante de Nueva York, valoro más el sonido de Lima. En el silencio reside la verdadera fuerza. Una noche, Maya me trajo un separador que reinterpretaba una de sus primeras frases. Decía, cuando respetas tu turno, el paisaje que ves es más bonito. Cuando lo respetamos en familia, ese paisaje se vuelve infinito. Lo leí y las lágrimas rodaron por mis mejillas. En esa frase estaba condensado todo el significado de nuestra decisión de volver, de elegir este lugar para vivir. Ahora lo entiendo. Un verdadero hogar no es el lugar más moderno o el más desarrollado. Es el lugar donde una familia puede respirar en paz. Y estos días tranquilos, estos días peruanos, son el hogar que siempre estuvimos buscando. Antes de cerrar la ventana, miré las estrellas que titilaban en el cielo. Y susurré en silencio, gracias, Perú. Luego, acaricié suavemente los separadores de mi hija sobre el escritorio y me prometí seguir escuchando siempre. El sonido de la tranquilidad, la risa de mi familia y la fuerza innegable que se esconde en el silencio. ¿Qué les pareció este video? Su opinión es muy valiosa para mí, así que déjenme sus comentarios. No olviden suscribirse y darle al botón de me gusta.